Muy bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos comenzando, que es Tiempos Peligrosos. Y quiero meterlos en contexto respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Es la enseñanza número 2, que la he titulado Una voz en el desierto. La enseñanza pasada y esta que vamos a ver el día de hoy va a ser como la base, el fundamento para lo que vamos a comenzar ya en las próximas enseñanzas, ya a desarrollar. Una de las cosas que hemos visto es de que vivimos en tiempos peligrosos. La palabra peligroso se refiere a tiempos ásperos, tiempos difíciles, duros de roer. Habla o describe de una sociedad desprovista de toda virtud, que carece de moralidad y donde abundan los vicios. Una de las cosas que hemos visto es que a lo largo de la historia ha habido épocas en las que cada cristiano se ha enfrentado a diferentes situaciones difíciles, ideologías, ideas, prácticas, y nuestra generación no es la excepción. Nuestra generación vivimos también tiempos difíciles con esto del aborto, con esto de la ideología de género, con esto de la identidad de género y todo lo que hemos visto de la diversidad sexual. Entonces, el punto de estas enseñanzas es mirar el enfoque y cuál es nuestra postura y qué es lo que debemos hacer como iglesia en base a estos falsos maestros que se han levantado. De hecho, de eso se trató la primera enseñanza, falsos maestros. Cuando hablamos de falsos maestros, no solamente nos referimos a falsos predicadores, falsos maestros en el contexto de la iglesia, sino también en el contexto del mundo secular en el que nos encontramos. Existen falsos maestros que de alguna manera están desviando al mundo entero a una falsa creencia, y de alguna forma pues nosotros como cristianos necesitamos pelear la buena batalla, la batalla de la fe, con lo que concluimos en el domingo pasado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 5:35. No pierdan de vista esta breve introducción y resumen, porque de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los tiempos de Elías, los tiempos de Juan el Bautista, cómo de alguna manera eran también tiempos turbios, donde ellos luchaban en su generación con cosas similares con las que estamos viviendo. Estamos enfrentando tiempos sumamente peligrosos que no solamente están afuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Veíamos acerca de esos maestros revisionistas, que de alguna manera ellos buscan ir a meditar ciertas doctrinas que ya se tienen fundamentales y las quieren redefinir, ¿no? En el contexto sobre todo de la sexualidad y la moralidad. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Juan 5:35, la primera parte del verso dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Miren, si nos gustaría que hablaran bien de nosotros, a veces que uno dice, mira, es buena persona. Y tú dices, bueno, pues es que es mi esposa, ¿no? O es que es mi hijo, es un familiar, es un amigo. Pero ¿te imaginas recibir estas palabras del mismo Señor Jesucristo? Este testimonio que Jesucristo da es de un hombre cuyo nombre era Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió en una época de gran apostasía, en un tiempo donde el pueblo de Dios se había apartado de los caminos de él. Y suena irónico. ¿Por qué suena irónico? Porque precisamente en los tiempos de Juan el Bautista surgieron los grupos de fariseos y saduceos, gente muy religiosa, gente donde llevaban mucha vida piadosa externa. Sin embargo, llevaban una vida de apostasía. ¿Por qué? Porque se habían apartado de los caminos de Dios. Miren, Juan el Bautista terminó con lo que se conoce como los 400 años de silencio, por el hecho de que en ese periodo no surgió un hombre autorizado por Dios mediante o por medio del cual Dios hablara, hasta la llegada de Juan el Bautista, donde termina ese periodo de 400 años. Los tiempos de Juan el Bautista pueden ser comparados como los tiempos de Elías. ¿Se acuerdan cuando el Señor le da testimonio de Juan el Bautista y dice, seguramente quiero decirles que él era el Elías que había de venir? ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque los tiempos de Elías eran oscuros, en dos áreas, en la postura de gobierno, en la categoría de gobierno y en la categoría religiosa. En estas dos áreas,
era donde había gran apostasía y gran tiempo de oscuridad. Era algo similar en el tiempo de Elías. Vamos a ver un poco acerca de Elías, porque de ahí vamos a pasar a ver los tiempos de Juan el Bautista y vamos a comparar también nuestros tiempos. Miren, abran su Biblia ahí en primer libro de Reyes 16, del 32 al 33, porque en los tiempos de Elías el pueblo de Dios también se había apartado de los caminos precisamente del Señor y se volvieron a la adoración pagana. Ahora, esto sucedió en el tiempo precisamente del rey Acab y de su esposa Jezabel. Vean lo que dice el primer libro de Reyes. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué fue lo que hizo este Acab? ¿Qué sucedió? Acab era el líder de una nación, en la nación del pueblo de Dios. Sin embargo, este líder los llevó a una adoración no al Dios verdadero, sino a dioses falsos. ¿Quién era Baal? Baal era considerado como el Dios que controlaba las lluvias. Por lo menos eso era lo que creían aquellos que adoraban a Baal. Pero el Dios verdadero le iba a mostrar al rey Acab quién dominaba los elementos de la naturaleza. ¿Y qué sucede? Que manda a Elías a darle un mensaje al rey Acab. Y este mensaje lo encontramos ahí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Vean el mensaje que el Señor le da. Pero consideren el hecho de que ya leímos cómo Acab desvía la adoración del pueblo de Dios a la adoración de falsos dioses. ¿Qué es eso? Eso es apostasía. Se apartaron de los caminos de Dios para dirigirse a otra adoración. Pero observen, ¿quién comenzó en un momento dado a corromper los líderes de gobierno? El rey Acab. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaban los profetas de Dios? ¿Dónde estaban los sacerdotes? Generalmente vemos que cuando hay una situación de apostasía, también los sacerdotes y los profetas de Dios terminan corrompiéndose juntamente con el sistema moral de ese gobierno. Y es lo que estamos viendo. Vean lo que dice el primer libro de Reyes. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué sucede posteriormente a esto? Que durante 3 años y 6 meses no hubieron lluvia. Y durante ese periodo Dios les mostró quién realmente controlaba los elementos de la naturaleza. Pero la verdadera muestra de poder estaba por venir. ¿Por qué razón? Porque después de este periodo de 3 años y medio, ¿se imaginan? O sea, no llover 3 años y medio. ¿Qué pasó con las cosechas? ¿Qué pasó con su cultivo? ¿Qué pasó con sus animales? El rey Acab estaba desesperado, buscando por todo rincón de Israel, incluso en los países cerca, buscando al profeta Elías. Y él agarra a su siervo llamado Abdías y le dice: ¿sabes qué, Abdías? Vamos a dividirnos el país. Tú te vas por esta parte y yo me voy a buscar de este lado. Resulta que en esa división Abdías va buscando, pues ahí viendo a ver si dónde había agua y todo, y se topa con Elías. Y cae postrado a Elías y le dice: ¿no eres tú mi siervo Elías? Y Elías, vean lo que dice en primer libro de Reyes. Bueno, abran su Biblia de todas formas en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 16. Porque Elías le dice: sí, ahora ve y dile a Acab que voy a ir a verlo. Y Abdías le dice: oye, ¿por qué juegas con mi vida de esa manera, no? Vive Jehová que Acab te ha buscado como loco, dice, y no te ha hallado. Si yo voy y le digo: oye, he encontrado a Elías, y cuando venga a buscarte, y el Espíritu de Dios te tome y te lleva a otro lugar, y cuando él no te encuentre, me va a matar. Entonces, ¿qué sucede? Vean lo que dice Elías, porque Elías le dice: no te preocupes, yo voy a estar. Vean el verso 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjense nada más, ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Quién le dijo a Elías?
en el sentido de que era el que turbaba a Israel. ¿Acaso no fue Acab el que comenzó a turbar a Israel para desviar la adoración al Dios verdadero y a adorar a dioses paganos y falsos? ¿Acaso esto no nos llama la atención en los tiempos en los que vivimos? Cuando dicen, ¿acaso no son los cristianos los que turban la vida y la conciencia de la gente, que es libre de vivir como quiere? Fíjate nada más cómo la actitud de un pagano, de una persona que de alguna manera no considera a Dios, en base a su punto de vista de Dios, tiene una directiva respecto a su conducta. Si hay gente que no considera a Dios en su vida, pues ¿qué le va a importar, no vivir bajo una regla moral? Entonces, una de las cosas que vemos es precisamente la actitud de un corazón que está desviado de Dios. Señala en un momento dado aquí, como dice, de turbar a los que en realidad no tuvieron nada que ver en esa turbación. Ahora mira la respuesta de Elías. Elías responde en el verso 18. Y él respondió, no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermanos, en los tiempos de Elías eran tiempos peligrosos. Eran tiempos ásperos, donde la sociedad estaba desprovista de cualquier virtud, entregada a la idolatría y a todo tipo de pecado sexual. Recordemos que la idolatría estaba siempre ligada a la diversidad sexual. Y realmente era así. O sea, siempre que había un culto de idolatría y de adoración, siempre había sacerdotisas que de alguna manera ofrecían su servicio de prostitutas, se corrompían. Y no faltaba uno que otro que ahí tenía una identidad equivocada, como lo que estudiamos la semana pasada. Estos mandamientos que el Señor mencionó desde el Antiguo Testamento, de no vestirás traje de otra persona, no se trata de que no vengas a la iglesia con pantalones, no tiene nada que ver eso. Se trata desde que en esa época ya había una cierta identidad, como esa ideología que enseñan ahora, de estoy encerrado en el cuerpo de un hombre. Fíjense, esta semana, de hecho voy a ver si lo proyecto en el transcurso de las otras enseñanzas. Yo estaba leyendo una noticia de una mujer que es en España y dice que está demandando porque le hicieron una operación ya irreversible, donde ella fue a psicólogos y fue a psiquiatras y resulta que le dijeron, no, pues el caso es de que ella está afirmando, porque ella nació siendo mujer, está afirmando pues que se considera hombre, su identidad es la masculinidad. Entonces, ¿qué hicieron los psicólogos y los psiquiatras? Bueno, certificaron que podía operarse, pero nunca consideraron su problema de autismo. Y pobre mujer, estaba todavía siendo adolescente, bueno, todavía no rebasa ni los 20 años, donde está con su vida hecha pedazos. Y su mamá dice, ¿y ahora qué podemos hacer? O sea, ya es irreversible, ya no es ni hombre ni mujer. O sea, es algo increíble cómo en la vida práctica vemos una falsamente llamada ciencia, que es lo que vamos a ver la próxima enseñanza, que está desviando ahora sí, la mente de la gente a un falso razonamiento, porque quieren que creamos la mentira. Y eso es lo que va a estar muy interesante la próxima enseñanza, no se la pierdan. Se va a llamar La verdad en guerra. Porque la verdad de las cosas están en guerra, hermanos. Y nosotros como cristianos no podemos ser indiferentes ante estos tiempos difíciles. Elías estaba viviendo tiempos difíciles, peligrosos, ásperos. Eran tiempos donde estaba una sociedad desprovista de toda virtud, entregada a la idolatría y obviamente a todo desorden sexual. Pero el pueblo de Dios, el Israel de Dios, se había apartado de los mandamientos. Como hay muchas iglesias que yo les comentaba la semana pasada, que en base a esos maestros revisionistas que van y dicen, no, bueno, es que el problema de la homosexualidad Dios la trató porque él lo que estaba prohibiendo era esa relación de amo-esclavo, cuando no había realmente un amor genuino. Entonces era la prohibición bajo ese contexto. No es bajo el contexto como lo estamos interpretando ahora. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que enseñan. Van a ver situaciones que ya la iglesia entiende como una doctrina, una conducta desordenada, y lo quieren reinterpretar. ¿Para qué? Para de alguna manera alimentar las concupiscencias de su audiencia.
Y es lo mismo que vemos en la actualidad, falsos maestros en la sociedad que lo único que buscan es alimentar la concupiscencia del mundo entero. El único que buscan. Y vamos a ver cómo Elías, como Juan el Bautista, ellos no eran de ese tipo de maestros. Dios manda a reunir a todo el pueblo. Iba a mostrar realmente quién era el que controlaba la naturaleza y sobre todo la lluvia. Manda a reunir al pueblo en el monte Carmelo y vean lo que dice el primer libro de Reyes 18, verso 19 y 21. Vamos a ver cómo Dios va a manifestar su verdadero poder. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea, los tenía ahí de compadres. Es increíble, hermanos. O sea, yo me acuerdo mucho de un congreso que fui, donde yo les he platicado que uno de los oradores, nada que ver, ¿no?, con el evangelio. Y la persona que me llevó, lo que más me impresionó, es de que estábamos en la enseñanza sentados, ¿no? Y me dice, no, pues si quieres vámonos. Porque lo que estaban diciendo nada que ver. Yo dije, no, pues ya estamos aquí, vamos a esperar. Yo quiero ver en qué queda todo esto. No, ya vámonos, no, pues estamos aquí. Termina todo y resulta que ya cuando nos vamos, lo que me sorprende es que todavía va el que me invitó, le dice al que predicó, bueno, le choca las manos, nos vemos en la casa, sí, ya sabes, o sea, con mucha cordialidad y confianza. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que exista una relación de este tipo cuando qué relación tiene la luz con las tinieblas? Con esto no quiero decir que cortes la amistad, me estoy refiriendo que si una persona es celosa de las cosas de Dios, de alguna manera tú debiste de haber ya confrontado ese tipo de enseñanza. ¿Saben? Yo les he contado que ahí nos acabaron corriendo, porque precisamente yo fui y le dije, ¿por qué no les predicas el evangelio? No, yo se los prediqué, no es cierto, diles que se arrepientan, diles que esto, y que me responde, si yo les digo eso, se me van a ir de la iglesia. Yo le dije, sí, se te van a ir, pero es mejor herir con la verdad que condenar con la mentira. ¿No es cierto? Y es lo que está sucediendo. Hay muchos que se están condenando porque están comiendo la mentira. ¿Por qué? Porque buscan maestros que solamente satisfagan el oído y la concupiscencia del corazón humano. Pero mira lo que dice primer libro de Reyes. El verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, mira nada más, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Te imaginas esa imagen tosca de ese Elías? O sea, Elías no encajaría con los predicadores modernos. Su vestimenta era tosca como su mensaje. Este Elías es un personaje increíble en el Antiguo Testamento. Miren, el mensaje de Elías mostró el celo por las cosas de Dios y por Dios mismo. Elías fue directo, no anduvo con rodeos, fue un mensaje claro. O Dios o tus ídolos, decide el día de hoy, pero no puedes seguir viviendo entre dos pensamientos. Es prácticamente lo que decíamos el día de ayer a los matrimonios. O sea, no puedes seguir claudicando entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, entonces el Señor dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, tú estarás caminando conmigo en tu matrimonio si no estás de acuerdo conmigo, que yo regí las normas de cómo debe de ser el funcionamiento del matrimonio. Pero ahora, ¿qué dicen? No, es que la mujer es un rol de acuerdo a la sociedad, o sea, es una construcción social. Entonces, si la mujer tiene este rol es porque se lo ha implementado la sociedad. Eso dice la Biblia, no. La Biblia dice que Dios, al ser el diseñador, le dio un rol específico a la mujer y un rol específico a los hombres. Decíamos ayer, nosotros no pusimos las reglas. Ya estaban cuando nos casamos. No, pero es que eso es machismo. No. Ve y alégate con el Señor. Ahora, que el hombre abuse de su autoridad, eso es otra historia. Pero en realidad eso no fue así. Ahora, hay una maldición donde dice que él va a abusar de su autoridad y ella va a buscar no someterse. Cuando se lee Génesis 3, pues ese no es el tema de hoy, pero además es para una introducción. Este Elías era de un espíritu fervoroso,
un espíritu fervoroso en comparación a la tibieza que manifestaba el pueblo de Dios. O sea, Acab dijo, ¿saben qué? Dejemos de adorar al Dios verdadero y pongamos unas imágenes y adoremos a Baal y a Acera. Y todo el pueblo dijo, amén, gloria a Dios. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque sabían que esa Jezabel se los iba a echar, ¿no? Como estaba ahí mandando a muerte a muchos. Entonces vemos cómo el pueblo de alguna manera se encontraba dormido espiritualmente, estaba tibio, y el fervor que manifestó Elías lo llevó precisamente a confrontar al pueblo de Dios, o Dios o los profetas o Baal, ¿no? Tus ídolos. Miren, Elías exhibió a los falsos profetas o a los profetas de Baal como falsos profetas de un Dios falso. Y es lo mismo que estamos viendo ahorita. El Dios falso llamado la ciencia, y no me estoy refiriendo a la ciencia objetiva, real, que es verificable a través de los hechos. Me estoy refiriendo a esa supuesta ciencia que implementa ciertas ideologías y que de alguna manera nos la quieren vender como una verdad. De eso estoy hablando, de que los hechos no corresponden con la realidad de las cosas. Entonces, vemos cómo de alguna manera esa falsa llamada ciencia tiene sus maestros falsos. Y vemos aquí cómo Elías confrontó a esos falsos. Mostró que esos profetas de Baal eran falsos como su mismo Dios. Y una de las cosas que hace rato le estaba mencionando es que la enseñanza pasada y esta me va a servir como fundamento para poder exponer lo que vamos a ver a continuación respecto a todo esto que está sucediendo en nuestro entorno. Y no podemos enmudecer como cristianos, ¿no? Una de las cosas que vemos es de que cuando suben al monte Carmelo, Dios le dice, Elías les dice, vamos a ofrecer un sacrificio, y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. No, hagamos eso, ¿no? Amén, gloria a Dios. Cada quien hizo un altar, pusieron ahí su buey degollado, y dice Elías, a ver, ustedes primero, ustedes que son más. Fíjate, eran 850. Y ustedes, a ver, ya están rompiéndose la piel, sacándose sangre, autoflagelándose, y Baal, respóndenos, ¿no? Y Baal, y Elías riéndose, clama más fuerte, a lo mejor está dormido, dice Elías, ¿no? Y ahí están todos ellos. Dice, bueno, ya, ahora déjenme a mí. Y vean lo que dice el verso 36 de primer libro de Reyes 18. Primer libro de Reyes 18:36. Mira lo que dice. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Qué falta de amor de este profeta, ¿no es cierto? Si ahorita Elías hubiera hecho esto, ese Elías no tiene amor. No, pobrecita de la gente, mira, sin piedad es este profeta. No, hermanos, estamos hablando de que lo que está en juego es el destino de las vidas de las personas. Es el destino eterno de las personas. Eso es lo que está en juego. Porque es mejor, como hace rato decía, herir con la verdad que condenar con la mentira. Ustedes saben cuántos falsos maestros y pastores y profetas van a estar en el cielo, que muchas de sus ovejitas los van a estar maldiciendo por no haberles dicho la verdad. Cuando Dios les diga al lago de fuego, malditos, para muchos parece irrisorio esto. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No han leído la Biblia desde el Antiguo Testamento. No han leído minuciosamente cómo Dios responde en su celo santo en contra del pecado. Cuando nosotros pensamos que Dios no es capaz de hacer eso, es porque no entendemos el carácter justo y santo de Dios. Dios no es corrupto como nosotros. Cuando nosotros pensamos que Dios no es capaz, es porque lo estamos evaluando bajo nuestro propio criterio y bajo nuestro propio corazón corrupto.
Y bajo nuestro propio corazón, en un momento dado, pues así flexible y amoroso, Dios es amor, Dios es esto, y Dios es así efectivamente, pero también es fuego consumidor. Y aquí vemos, manda a consumir a estos profetas que estaban desviando a una nación a la apostasía, a la condenación eterna. ¿Y qué sucede? Que Elías fue un hombre que confrontó la tibieza del pueblo de Israel. O Dios o los Baales, tus ídolos. Y la historia de Elías en tiempos del rey Acab quedaron registrados en la Biblia para recordarnos que no podemos ser tibios espiritualmente. No podemos vivir con tibieza nuestra vida espiritual. O sea, no podemos jugar. ¿Sabes cómo comienza la apostasía? ¿Sabes cómo comienza el hecho de decir, ay, bueno, sí es cierto, pues a lo mejor sí estamos equivocados, Dios no es tan malo y al final va a perdonar a todos? Ay, sí, cómo no. O sea, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que cree vivir bien aquí y vivir bien allá, disfrutar aquí los deleites de la vida, placer y todo, y querer disfrutar en la eternidad. Y nadie que vive alejado de Dios aquí en la tierra crea que va a vivir cerca de Dios en la eternidad. Ese es el peor engaño. Y eso es lo que muchas veces estos maestros nos muestran. No importa, Dios incluye a todos. Sí, Dios nos incluye a todos en el momento del perdón y de su gracia, porque a todos nos recoge en el estado que estábamos. Pero esa misma gracia que nos recoge así no nos deja igual. Nos cambia, nos transforma, va obrando en nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que vemos es de que este Elías confrontó esa tibieza espiritual. No podemos ser indiferentes, hermanos, ante estos falsos profetas que vemos a nuestro alrededor. No podemos mostrar en un momento dado, sí, misericordia, pero hablar con sinceridad respecto de las verdades de Dios. Porque al final de cuentas somos mensajeros y emisarios de Dios y vamos a entregar cuentas de lo que hablamos como de lo que callamos. Porque muchos prefieren, bueno, mejor no digo nada. El de no decir nada es como hacerte a un lado y no meterte en problemas. Pero ¿qué crees? Que el día de mañana el Señor te va a decir, ¿por qué no dijiste nada? Es que tú sabes que me iba a meter en problemas, mis cuates, dentro de la sociedad ahí. Pues había uno que no le gustaba andar conforme a tu voluntad y pues se comió todo lo que de alguna forma el mundo le hizo creer de la ideología y pues andaba en pasos malos. Y si yo le digo algo iba a ser el aguafiestas de la reunión, no podía atreverme a perder la relación con mis cuates. Y fíjate, prefieren quedar bien con el amigo que quedar mal con Dios. Qué increíble. Nosotros no podemos ser así. Nosotros como cristianos no. Lo vemos en la Biblia. Elías no cayó. O sea, no se cayó. ¿Y qué creen? En los tiempos de Juan el Bautista tampoco. Por eso el Señor dijo que Juan el Bautista era el Elías que había de venir en cierto sentido, porque el ambiente de gobierno y espiritual estaba igual que en los tiempos de Elías. Juan el Bautista, en sus tiempos que él surgió, eran tiempos de gran oscuridad, de gran inmoralidad, de apostasía, tanto en la esfera de gobierno como en la esfera religiosa. Si era un tiempo tan oscuro como el que vivió Elías, donde todo el pueblo se había alejado de Dios, donde Elías se vio en la necesidad de correr, el tiempo de Juan el Bautista estaba igual. Tenía que enfrentar a la élite religiosa de Jerusalén, a los estudiosos, a los letrados de los fariseos y de los saduceos y de la élite de los sacerdotes. Pero resulta que Juan el Bautista fue un hombre de convicciones fuertes. No fue un hombre frágil, de débil convicción. No fue un hombre de doble ánimo que hoy dice me entrego a Dios y mañana se le olvida. No, Elías fue un hombre de convicciones y era precisamente lo que se requería. Un hombre de espíritu fervoroso. Un hombre como Elías que se pusiera enfrente del pueblo y les dijera o Dios o sus ídolos. Pero no hay más que dos caminos. Y los tiempos de Juan el Bautista también eran difíciles, duros de tratar, ásperos, donde vemos una descomposición moral en la sociedad y también dentro de la iglesia. Por ello se requería de un hombre que tuviera el mismo espíritu fervoroso que el profeta Elías. Por eso el Señor dice, Él es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque tenía ese mismo fuego, deseo, pasión por las cosas de Dios para confrontar a la élite religiosa. Y no solamente ahí, todavía fue más allá, porque confrontó al mismo gobierno, como vamos a ver a continuación. Abran su Biblia en Lucas capítulo 1, verso del 13 al 17.
Vamos a ver cómo Dios manda a Juan el Bautista, pero entendiendo los tiempos en los que le tocaba vivir, lo mandó a Juan un hombre que tenía el espíritu de Elías. O sea, esto no quiere decir que el espíritu de Elías estaba en él, sino habla del mismo fervor, del mismo deseo, de una pasión, el mismo celo. Eso habla del espíritu. Dice ahí Lucas 1:13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren, Juan el Bautista, el Señor dice que era una antorcha. A mí me impresiona eso. Una antorcha que alumbraba. Tanto era el fervor, su amor por Dios, por las cosas de Dios, que no le dio miedo confrontar, así como Elías, estas dos grandes esferas. Vean en Lucas capítulo 2, verso 7, vean cómo confronta a la élite religiosa, esta esfera religiosa que de alguna manera creían estar bien con Dios porque hacían cosas externas. Y es precisamente lo que vende la religión. La religión te vende una idea externa nada más. Pero vean a dónde pone el dedo Juan. Juan es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Juan el Bautista. Es increíble la vida de este hombre. Vean lo que dice. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh, hijos de Dios amorosos. ¿No? Lucas, ahí Lucas 2, verso 7. ¿No? Entonces Lucas 3, y ando otra vez pasando igual que la semana pasada. A ver, chequen si ahorita llevo en mi Biblia. ¿Sí, 3? Ah, bueno, ya. Lucas 3, 7. Si ya me conocen, ¿para qué se ponen así? Ah, es broma. Es broma, hermano. Lucas 3, 7 dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh, generación de víboras. Ay, ¿te imaginas? ¿Qué mensaje? Oh, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir? ¿De qué? De la ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Pero ¿a quién le estaba diciendo esto? A los fariseos, a los saduceos, que de repente estaba él bautizando a la gente que eran los publicanos, las rameras, todo aquello que de alguna manera era lo despreciable de la sociedad, que estaba acudiendo al llamado de arrepentimiento, reconociendo verdaderamente su condición. Y dentro de ellos va la élite religiosa, con esos vestidos largos así, que le gustaba ser vistos. Pase el ungido de Jehová, y ahí va el pastor, con sus guardaespaldas. ¿No los han visto en YouTube? Ay, hay uno que es allá, no sé si es un boricua, puertorriqueño, que va a las reuniones y trae a 2, 3 ahí, hasta el portafolio le andan cargando, y él pasa así, con su aquí así, y así bien. Yo me quedo pensando, digo, ay, estos hermanitos, ¿no? O sea, estos hermanitos que le siguen todavía la loquera a ese señor. ¿Te imaginas nada más? Encontramos aquí a un hombre que está confrontando con la realidad. Oye, eres una víbora. Oye, ¿por qué me dices eso? Si yo vengo a la iglesia todos los días, levanto mis manos, oro, ayuno y me doy golpes de pecho. Pues ¿sabes por qué? Porque por fuera eres sepulcro blanqueado, pero por dentro, híjole, hueles mal. Es lo que Jesús les dijo en Mateo 23, pegándole a todos los fariseos: sepulcros blanqueados. Porque ellos pensaban que solamente porque se dedicaban a guardar los mandamientos de una manera concreta, o sea, de una manera externa,
como muy moralistas. No, yo no mato, yo no robo, yo soy bueno delante de Dios. Y el Señor les dice, cuando Jesús viene y les da la verdadera interpretación, dice, tú dices que no eres un asesino, pero ¿qué tal en tu corazón? ¿Qué tal ese odio? A ver, hablemos de ese odio y ese rencor que hay en tu corazón. ¿Eso no te constituye en asesino delante de Él? Oye, tú dices que no te has metido con nadie. Ay, qué santo eres. Pero ¿y qué tal esas veces que has adulterado en tu corazón? O sea, el Señor lo que les está mostrando es que los mandamientos no solamente regulan las conductas, regulan las intenciones del corazón. ¿Y qué hacían estos fariseos? Solamente apariencia externa. No, vengo a la iglesia, levanto mis manos, pero estás levantando tus manos y eres un rebelde delante de Dios. Estás levantando tus manos y has ofendido a Dios en tu corazón. Pero sí venimos y pensamos que ya como levantamos las manos, ya calmamos un poco la conciencia y otra vez nos vamos el fin de semana a darle vuelo a la hilacha. Ya el próximo domingo ya venimos aquí a darnos golpes de pecho otra vez. No, Juan le dijo, oye, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aun cuando se daban golpes de pecho, la ira de Dios estaba sobre ellos. Y ya no quiero regresar a esos versículos que ya los vimos casi domingo tras domingo. Juan 3, Colosenses 3, Efesios 2, donde habla de la ira de Dios sobre aquellos que practican estas cosas. Romanos 1, 18. ¿No? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y rebelión, ¿no? De los hombres. Entonces vemos constantemente que la ira de Dios pende o está y va a caer sobre aquellos que de alguna manera no proceden al arrepentimiento. Vamos a leer Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, fíjate nada más, la respuesta de la gente a un mensaje genuino. ¿Qué haremos? Respondieron y le dijeron, respondiendo él, les dijo, mira, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos debemos de despojar de las cosas? Mira, déjame decírtelo. Esto quiere decir que el verdadero cambio había surgido en la vida de estas personas, que se iba a exteriorizar mostrando el amor, la compasión, la misericordia. Cuando el joven rico llega y le dice, Señor, pues déjame seguirte. No, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, ¿has guardado los mandamientos? Desde mi juventud, hasta de memoria, el derecho y el revés me lo sé. ¿Y qué le dice el Señor? Anda, vende todo lo que tienes y vas. ¿Por qué le dijo el Señor eso? ¿Qué relación tiene eso? Mira, los 10 mandamientos, ¿qué mostraba la segunda parte a partir del mandamiento 5 hasta el 10º? Mostraba el amor hacia las otras personas. Jesucristo lo dijo. Los mandamientos los resumió en 2: amar a Dios primeramente sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el Señor le dice vende y repártelo, era una evidencia y una muestra de que realmente amaba a su prójimo. Y que no porque se tenía que deshacer de las cosas, en el sentido de que es malo tener, sino era lo que había en su corazón, que estaba agarrado a esas cosas. Y una de las cosas que dice el Señor, bueno, si tú tienes en un momento y quieres entrar a Dios y dices que has guardado todos tus mandamientos, los mandamientos de Dios lo vas a manifestar mostrando misericordia y compasión con el necesitado. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es de carácter, hermanos. No es de conocimiento, ni de tener, ni de hacer, es de carácter, lo que somos. Un cristiano debe de ser lo que es dentro y fuera, en sus actividades y en su conducta. Vean lo que dice a continuación el verso 10. ¿Qué haremos? Verso 11, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, mostrando ese carácter misericordioso. Verso 12, vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo, ya no seas tranza. En el término ya coloquial. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran aquellos que compraban ciertas, ¿cómo se les llama cuando agarras? Compraba una franquicia al emperador, al Imperio Romano, y de alguna manera recolectaban los impuestos para Roma.
pero se los recolectaban al mismo pueblo, a su mismo pueblo, al pueblo judío. Por lo tanto, eran considerados traidores, eran como parias, si no me acuerdo el término, pero de alguna manera eran vistos como traidor, y este era Mateo, uno de ellos. Entonces ellos llegan con Juan porque ellos acostumbraban a cobrar de más para meterse y embolsarse pues una parte. Y cuando ellos le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué dice Juan? No exijáis más de lo que está ordenado. O sea, confórmate con lo que tienes. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿qué de alguna manera estamos viendo? Un cambio en su manera de pensar, un cambio en su comportamiento. Quedaron tan impregnados del mensaje de Juan el Bautista que estaban tan permeados en la sociedad, en ese estilo de vida que para ellos era algo normal, que tuvo que venir un hombre fervoroso como el espíritu de Elías a sacudir el mismo espíritu de los que estaban viviendo en ese momento para que reaccionaran. Un mensaje, se requería de un mensaje claro, contundente, fuerte, para despertar a una sociedad que se estaba cayendo en pedazos. Porque aquí no solamente vemos cristianos o personas en el sentido de que seguían a Dios, sino eran personas que eran publicanos, que vemos incluso en el verso 14, que llegaron soldados y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué les dice Juan? No hagáis extorsión, no calumnies, está contento con tu salario. Y si estuvieran ahí los de tránsito, también les diría, ya no estés ahí, ¿no? En los países esos de tránsito que de plano más andan viendo a ver qué para sacar su semana, ¿no? Pero fíjate, vemos un cambio de vida, vemos un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento, hermanos, no es llorar solamente, no es ay, mira, esa persona sí se arrepintió. ¿Por qué? ¿No viste cómo lloró en la reunión? ¿No viste cómo estaba tan quebrantado? Ah, bueno, pues ahora vamos a ver las evidencias. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista les dice, hey, quítate de ahí, víbora. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú dices que realmente vienes al bautismo, es reconocer que estás equivocado. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Era para que todo aquel que viniera a ser bautizado era porque realmente reconocía que había ofendido a Dios. Realmente reconocía que se había apartado de los caminos de Dios y requería volver a restablecer su relación con Él. Entonces, cuando vienen ellos y dijeron, no, pues yo también, dice, no, primero muestra evidencias de tu arrepentimiento. Si realmente estás arrepentido, se va a ver en los frutos que vas a dar. Y ese es el punto, donde nosotros como cristianos, si hemos respondido al arrepentimiento genuinamente al Señor, vamos a dar estos frutos. Juan el Bautista, igual que Elías, no encajaría con los predicadores modernos. Su manera de vestir de él era tosca como su mensaje y su manera de predicar. Arrepentíos, manada de víboras. Qué increíble mensaje de él. Juan el Bautista no era complaciente. No era de ese tipo de predicadores que de alguna manera alimentaban la concupiscencia de la gente. No, pues les vamos a dar lo que quieren. Como dicen algunos predicadores, es que eso es lo que quieren, pues vamos a darles. ¿Por qué? Porque a más número, pues mayor ingreso. ¿Por qué? Porque ahora las ovejas se han convertido en signo de dólar, ¿no? Y ya no se ocupan en alimentar a las ovejas, se ocupan de las cosas que ellos tienen. Ven y pacta con Dios. Ven y pacta de a 100, de a 200. Esos hay que darles con todo, hermanos. Como Elías, llévalos a Monte Carmelo y hay que degollarlos. ¿Por qué? Porque de alguna manera están llevando al pueblo a la apostasía. Pero hay muchos que se creen más bondadosos que Dios. Ay, ¿y por qué señalas a esos que están ahí? Mira sus mega iglesias. Espérate cuando estemos allá con el Señor. A ver si es cierto que esas mega iglesias van a testificar que realmente predicaron el evangelio. Muchos de ellos nada más están para sus concupiscencias, hermanos. Nosotros necesitamos discernir a quién estamos escuchando y qué es lo que estamos viendo. Porque tarde o temprano se comienza a abrir la brecha. Y ya cuando veamos, ya estás también allá con los de pare de sufrir, ¿no? Porque ya no quieres sufrir. No, consideremos nuestros caminos. Y Juan el Bautista, de alguna manera, él menciona su mensaje claro. No era alguien complaciente que alimentaba las concupiscencias de la gente. Su mensaje no era lisonjero. Miren,
Híjole, es que es increíble. Hay lugar, yo conozco que personas que mis oídos lo escucharon. Pastor, es que allá, dice, pues hay personas que nomás no se conducen bien y todos lo saben, dice, y el pastor lo sabe. Yo le digo, ¿y no hace nada? No, pastor, ¿y por qué? Pues es que es el que da más. ¿Cómo que es el que da más? Sí, dice, no, y si se enoja y se va, pues ¿qué van a hacer en la iglesia? Hermanos, eso es algo que es una corrupción total en el corazón de las personas. Y saben, lo tenemos de vecino, está aquí cerca. Está aquí cerca y es de esos de G12. De esos de que realmente es una situación difícil y lamentable en el momento en el que estamos. ¿No? Hasta aquel superapóstol que se cree que acaba de comprar una iglesia aquí por Sherbrooke, una iglesia católica, que él dice que, por ahí me contaron también que toda iglesia que se abra tiene que ir a reportarse con él. Ay, hermano, Dios mío, si estuviera Elías, si estuviera Juan el Bautista, ¿qué les diría? Llévalos al Monte Carmelo y vamos a ver el Dios que responda, vamos a ver. Porque es el Dios que de alguna manera está respaldando a ese profeta, a ese maestro. El mensaje de Juan el Bautista era aterrador en cierto grado. ¿Por qué era aterrador? Porque predicaba de la condenación inminente. Una condenación y una catástrofe que solo puede ser evitada a través de la conversión genuina, radical, no solamente de mente, sino de corazón. ¿Por qué? Porque muchos solamente vienen emocionalmente. Ay, sentí bonito. No, hoy no estuvo Dios porque no, ni sentí nada. O sea, vivimos en un evangelio de sentimientos, donde si no sientes, crees que Dios no estuvo ahí. No, vivimos de alguna forma, estamos tan tibios espiritualmente. Entonces, una de las cosas es que el evangelio toca las emociones efectivamente, pero también la mente. ¿Por qué? Porque el evangelio dice cambia tu manera de pensar. Te va renovando. Yo pensé que ser hombre era esto. Ir como Pancho Villa con sus 2 mujeres a la orilla. No, yo pensé que ser mujer era esto. Si me la hizo, me la paga y la aviento el sartén. No, pero ahora veo que lo que es ser cristiano es esto. Lo que es ser mujer y lo que me hace más femenina es ser como Cristo. Lo que me hace más masculino y ser varonil es ser como Cristo. Y ves el parámetro y el patrón que ahora tenemos. No es el mundo, no es la cultura, no es lo que te enseñaron. Yo sé que muchos van a decir, pero yo no soy responsable de en un momento dado porque me tocó vivir así, estar en un hogar disfuncional y todo. Pues déjame decirte, Dios no te responsabiliza por eso. Lo que Dios te responsabiliza es de cómo vas a responder ante esa situación, porque en eso sí eres responsable. Ahí sí tú tomas la decisión de amargarte o de buscar a Dios para surfear esas situaciones difíciles y encomendarnos al Señor. Entonces es ahí. Vemos nosotros que así como en la esfera religiosa de Juan el Bautista, también había otra esfera, la de gobierno. Y ahí, si Juan el Bautista se salvó de los fariseos y saduceos, ¿y saben por qué se salvaron? No porque ellos no quisieran matarlo, sino porque el pueblo temía, o mejor dicho, los fariseos y saduceos temían al pueblo porque era considerado como un profeta genuino. Pero ¿quién creen que sí no se la perdonó? Herodes. Esa esfera religiosa. Y déjame decirte algo, cuando Herodes fue a Roma y estuvo allá, pasó ahí a la casa de su hermano Felipe y ahí conoció a esta mujer, a la hermana de su hermano. A la esposa de su hermano. ¿Y qué hizo? Pues se le hizo bien fácil. No, pues bueno, véngase para acá, chiquita. Yo aquí la voy a atender, aquí en mi palacio. Manténgase tranquila, aquí va a tener de todo. Si aquel no la atendía, sí, mi hermana es un pata, véngase, yo la voy a atender. Pero fíjate nada más. O sea, ese retrato nos habla de cómo estaba el ambiente social. O sea, no le importaba que la sociedad supiera que estaba con la esposa de su hermano. ¿En qué momento estamos nosotros? No les importa. No les importa en un momento dado ya qué afín son dentro de la diversidad sexual. No les importa escoger su manera de vivir. O sea, vivimos en una sociedad igual cauterizada en su conciencia. La semana pasada hablábamos de
del siglo pasado, que abarcaba de los 1800 a los 1900, si no me equivoco, o de los 800 a los 2000. Bueno, el asunto que vimos las dos generaciones, la generación de nuestros padres, donde en esa generación y en ese tiempo solamente se consideraban dos sexos. Pero ya en los que nacimos del 2000 para acá, o sea, esa diversidad sexual, se disparó y ahora, miren, hay de lo que tú quieras de ser. Chocolate, caramelo, de lo que tú escojas y lo que tú quieres. O sea, hay hasta para elegir y hasta para llevar. O sea, hermanos, Juan el Bautista vivía en esa misma época. Vean lo que dice Marcos 6:17. Marcos 6:17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Fíjate nada más. Herodes no le importó lo que dijera la gente. ¿Por qué? Pues que al final era la misma situación. O sea, todo era... Si miras un poco de la historia del Imperio Romano, pues hasta los Césares tenían ahí se dice que Nerón tenía ahí también su chiquito ahí que lo atendía y lo cuidaba, lo mimaba. O sea, era una perversión total. Pero en ese ambiente, en esos tiempos difíciles, fieros, peligrosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Elías se levantó y despertó al pueblo y de alguna manera señaló también el gobierno de Acab. Oye, tú has prostituido al pueblo de Dios. Juan el Bautista hizo lo mismo, se fue con la élite religiosa y después apuntó su dedo hacia el ambiente de gobierno. Oye, tú te estás corrompiendo. Y de alguna manera esto podría ilustrar cómo el mismo gobierno ahora, o sea, hasta autoriza, ¿sabes qué? Bueno, pues démosle luz verde a la ley del aborto. Si el hijo que quiera, yo les he comentado y lo vamos a ver más adelante, que si tu hijo de alguna forma se identifica con una identidad diferente al sexo asignado y tú te opones, te lo quita el gobierno y ellos se convierten en su tutor. O sea, vivimos en tiempos peligrosos. Hay quienes dicen, no, que Estados Unidos y Canadá, el primer mundo, algo para vivir quietamente, pero ni en nuestros países se ve semejante situación. ¿No es cierto? O sea, aquí podemos perder hasta a nuestros hijos. Y ahí les voy a decir todo lo que ha ido surgiendo a lo largo de... pero con tiempo. Miren, vamos a Marcos 6, verso 18 al 20. Porque Herodes tomó a la mujer de Felipe, que era Herodías, y la pregunta es, ¿qué iba a hacer Juan el Bautista? ¿Verdad? ¿Se iba a quedar así con los brazos cruzados? Ay, mira, no. Bueno, pues cada quien es libre, no juzgues. ¿Por qué juzgas? ¿Que a poco tú no pecas? No hay que aventar la primer piedra. O sea, no, vean lo que dice. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué valor de este hombre, ¿no? O sea, se levantó y a la autoridad de gobierno le dice, no te es lícito comportarte de una manera que deshonra y va en contra de los mandamientos de Dios. No te es lícito llevar al pueblo de Dios o llevar a la sociedad a corromperse moralmente. No te es lícito afirmar o hacer una práctica que Dios desaprueba. Vean el carácter de este hombre. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, igual que aquella Jezabel, la acechaba. Deseaba matarle y no podía. Porque aún Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Él decía, pues como cuando Pablo dio su testimonio ante igual los reyes que lo tenían ahí encarcelado. Y dice ahí el texto que, oye, por poco me persuades a hacerme cristiano, Pablo. Mira, esos que por poco van a estar con el gusano que nunca muere. Dice ahí, cuando habla del infierno, se refiere al gusano que nunca muere. Hay algunos historiadores y algunos estudiosos que dicen que ese gusano que nunca muere se refiere al hecho de que una persona cuando esté siendo atormentada, de repente va a recordar las cosas o las veces que le predicaron del evangelio, va a recordar cuando fue a la iglesia, va a recordar todas esas oportunidades que tuvo de volverse a Dios y lo va a sentir tan real
que en el momento de decir, sí, me arrepiento, en ese momento va a volver en sí y se va a dar cuenta que está ahí en el infierno atormentado, el gusano que nunca muere. Es lo que algunos historiadores mencionan. Es una parte muy oscura, pero lo han interpretado de esa manera. Ahora, dice aquí el texto de Marcos 6:18 que en el verso 19 leo, pero Herodías las echaba y deseaba matarle. Y en cambio Herodes lo mantenía a salvo porque de buena gana. Pero fíjate nada más la influencia negativa de la mujer. No la voy a agarrar con ustedes, hermanas, créanmelo. O sea, si no otra vez, no ayer, no. Miren, pero vemos cómo de alguna forma Eva se dejó seducir. Job, la mujer de Job, que le dijo, oye, sigues reteniendo tu integridad, maldice a Dios y muérete. En este momento vemos cómo la mujer tenía una cierta influencia negativa. Por eso Pablo, en la carta primera a Timoteo, dice, oye, que la mujer no debe de gobernar en la iglesia. O sea, no debe tener el punto de autoridad máxima, de dirección. ¿Por qué? Porque el varón no fue engañado sino ella. O sea, hablando que es susceptible en un momento dado al engaño del enemigo. Hay una situación en la que una persona engañó a su esposo, ¿no? Y se fue. Pero resulta que a ella se le hace fácil decir, bueno, yo me voy a restaurar y voy a poner mi iglesia. Pues está bien. ¿Te imaginas? O sea, de alguna manera es más fácil ser influenciado. O sea, esa es la idea. Pero por eso debe de estar siempre bajo autoridad. Todos debemos estar, de hecho, también nosotros como varones estamos bajo autoridad. Porque una mujer dice, bueno, pero ¿y a él quién lo supervisa? Miren, hermanas, límpiense su oído, nada más para que escuchen esto. ¿Quién va a supervisar a tu marido? La mano de Dios es más pesada que cualquier mano. Yo siempre se los digo a las esposas, deja que Dios trate con él. Pero cuando la mujer, no, es que ¿qué esto? Y te metes y yo también le voy a decir, bueno, entonces tú arregla el asunto. ¿Ya para qué vienes a pedirle consejo a Dios? Si tú crees y eres más sabia que Dios, entonces hazlo como tú dices. Pues yo no creo que seas más sabia, porque si fuera sabia, ya hubiera solucionado el problema desde cuándo. Pero cuando tú te haces a un lado y se lo encargas a Dios, ay, hermanitas, hasta la fecha no conozco a nadie que a Dios se le haya ido uno. Y empezando por mí. Cuando mi mamá dijo, ¿sabes qué, Dios? Te lo entrego. ¿Sabes qué? Vete lejos. Estando lejos, no voy a sentir feo que digan está muerto en la calle o está en la cárcel. Me voy a hacer la idea de que estás bien, aunque estés mal. Vete. Y cuando ella me dejó en las manos de Dios, porque esa era mamá de hijo de mami, el chiquito, pero cuando me soltó, ay, duele la mano de Dios, hermanos. Duele. De verdad que duele. Pero mira, nos corrige el Señor. A los que amamos. Hermanas, déjenselo al Señor. Déjenselo al Señor. ¿Ustedes creen que Él no sabe? No, hermanitas. Pero bueno, Juan fue pregonero de justicia, hermanos. Y vean lo que vemos. Este acto de Herodes nos deja ver la decadencia moral en la sociedad en la que precisamente le tocó vivir a Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, peleó la buena batalla de la fe al ir en contra de lo que se había corrompido delante de Dios. Me voy a ir rápido. Levítico 9:21, dice ahí el texto, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijo será. O sea, Juan el Bautista conocía esto, por eso él se levantó y señaló la acción pecaminosa de Juan. ¿Y cuál fue el precio? Marcos 6:21. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Vio la oportunidad. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y
el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Hermanos, Juan el Bautista fue decapitado. Fue decapitado por señalar la perversión sexual y el pecado inmoral de un hombre. Y de esa misma manera va a suceder con nosotros. El día de mañana, cuando nos opongamos a toda esta diversidad sexual que está a nuestro alrededor y lo señalemos como pecado, probablemente la iglesia nos lo perdone, pero el gobierno no nos lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque así como Elías fue decapitado por la autoridad de gobierno, de alguna manera vamos a ser perseguidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos oponemos a lo que ellos dicen verdad. Porque hay de aquel que llame a la mentira verdad y a la verdad le llame mentira. Fíjate, hay algo claro en las escrituras. Los tiempos de Juan, hermanos, ya existía este tipo de situaciones. La sociedad vivía en un libertinaje total. Sin embargo, Juan el Bautista levantó la bandera del evangelio. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Elías, como Juan el Bautista, fueron hombres de convicciones profundas de Dios. Amaban no solamente a Dios, sino las cosas de Dios. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde están los Elías de estos tiempos? ¿Dónde están los Juan el Bautista de estos tiempos? Que levanten la luz del evangelio y señalen y llamen pecado a lo que Dios llama pecado. Que así sea tu familiar y esto, con todo amor también, ¿no? No hay que llegar y sablear, ¿no? Con todo el amor que debemos de tener hacia ellos, porque esto no es personal. O sea, no se trata nuestra lucha no es carnal contra personas, es con ideas, y eso es lo que vamos a tratar la próxima enseñanza. Es de ideas, esa es la guerra espiritual que estamos librando, hermanos, y debemos de librar bien. Ahora, nosotros necesitamos tener ese espíritu de Elías y de Juan el Bautista, que levantemos de alguna manera la verdad del evangelio y que seamos antorchas encendidas que alumbren a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Que nuestro mensaje sea: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si no, mira, cada quien que tome su camino, pero van a asumir las consecuencias de la decisión que tomen. Vivimos tiempos peligrosos, que así como en los tiempos de Juan el Bautista se vio una perversión sexual, estamos enfrentando lo mismo. Gobiernos que apoyan el aborto, ideología de género, diversidad sexual y que de alguna manera buscan meter el veneno en nuestros hijos. Por eso, hermanos, debemos nosotros de pelear la buena batalla. ¿Cómo vamos a pelear la buena batalla? Saliendo de nuestro confort. No puedes defender lo que no conoces. Y si nosotros vemos ahorita, miren, híjole, hace años que se lidia con el discipulado. El pueblo de Dios no quiere ser discipulado porque asumimos que ya lo sabemos todo. Y es un error. Hay una tibieza. Pongámonos en serios con Dios. Pongámonos firmes en la voluntad de Dios. Si Jehová es Dios, seguidle. Ahora, si los dioses que hay en tu corazón son tu verdadero motivo de adoración, pues oraremos por ti. Que el Señor tenga misericordia, pero al final solamente el tiempo va a dar testimonio de la verdad. Y cuando estemos delante de Dios, vamos a ver realmente sobre quién va a descender el fuego. Pero el fuego como el de Elías, para respaldar el verdadero mensaje que estamos viendo en la actualidad. En la actualidad vemos muchos tipos de mensajes, pero ¿cuál de ellos es sobre el que descenderá el fuego de Dios para respaldar que realmente es algo que es aprobado por Él? Hermano, nosotros necesitamos pelear la buena batalla. Peleemos, mejor dicho. Peleemos la buena batalla. Marchemos firmes. No va a ser fácil, pero necesitamos tener esa convicción de Elías y de Juan el Bautista. Despidámonos en oración. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Señor, tú conoces los corazones de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros, nuestras convicciones, nuestro amor, nuestra devoción genuina. Padre, no hay pensamiento oculto delante de ti, ni motivación oculta. En esta mañana te ruego que restaures, Señor, los corazones de los que están aquí, los pensamientos, nuestras vidas. Señor, que manifestemos cada uno de nosotros
tu evangelio, la gloria de tu evangelio, las verdades del evangelio. Porque ahorita la verdad está en guerra, Señor. Casi como Elías, casi como Juan el Bautista, casi como Pablo, casi como esos hombres que están registrados en la Biblia y que también han estado a lo largo de la historia, Señor. Se han levantado, que así seamos nosotros, Señor. Nos levantemos la bandera de la verdad del evangelio. Y que con toda convicción en nuestro corazón, Señor, condenemos y desaprobemos lo que tú desapruebas, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría, la dirección para instruir a nuestros hijos, para instruir a aquellos que nos rodean, Señor. Para vivir vidas, Señor, que sean agradables delante de ti. Vidas santas, Señor. Vidas entregadas. Que día a día, Señor, nos estemos conformando a tu evangelio. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Este es mi deseo.